Píldoras de fe con la propia Yola. Hola, mi querido pildoreano. Muchas gracias nuevamente por compartir este espacio cibernético con una humilde servidora de Dios. Hoy día, ante tantas críticas y mitos hacia el sacerdocio de la Iglesia Católica, quise hacer la siguiente píldora que se llama así: ¿por qué no se casan los sacerdotes? Ante todo tenemos que saber, mis queridos amigos, que Jesús no mandó que los sacerdotes fueran célibes. Posiblemente todos los apóstoles eran casados, a excepción del apóstol San Juan y el mismísimo Jesucristo. En la Biblia también se nos habla de la suegra de San Pedro, en San Mateo 8, versículo 7. Sin embargo, no se habla en ninguna parte de la esposa de Pedro, simplemente no se sabe si tenía esposa o si era viudo. Se sabe que durante la misión de Jesús también, los que estaban casados antes de conocer a Cristo siguieron así. Pero los que no estaban casados y querían consagrarse totalmente al servicio de Dios, no se casaban. Lo que sí es indudable, mis queridos amigos, es que con Cristo se inaugura un nuevo estilo de vida, el de los hombres y mujeres célibes. San Pablo, con la iglesia naciente, también era soltero y hacía gala de su soltería. Él señalaba que varios apóstoles eran ayudados por sus esposas, y de hecho, él continuamente explicaba que las primeras generaciones, los obispos, eran casados, porque así estaban antes de convertirse. Lo único que exigía San Pablo es que vivieran moralmente y que tuvieran una sola mujer. Primera carta a los Timoteos, capítulo 3, versículo 3. Entonces tú te preguntarás, bueno, si los apóstoles eran casados, los primeros obispos eran casados, ¿por qué ahora los sacerdotes le exigen el celibato? Bueno, después de mucho tiempo, la Iglesia Católica, en varios concilios, el concilio de Elvira, por ejemplo, en el año 300 al 306, ordenó a los sacerdotes que fueran célibes. También en el gobierno del Papa San Cilicio, entre 384 y 398, legisló sobre el celibato de los sacerdotes. Y definitivamente en el primer concilio de Letrán, en el año 1123, fue cuando se legisló definitivamente sobre el celibato de los sacerdotes. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? ¿A qué se debe esta legislación? Si los apóstoles muchos eran casados, ¿por qué hubo esta legislación? Bueno, desde entonces la Iglesia cree que el celibato sacerdotal, mis queridos amigos, es un don de Dios y que hoy por hoy sería un error cambiarlo. No debemos olvidar que la Iglesia tiene más de 2000 años de experiencia en este tema. Es indudable que el anhelo de la santidad de la Iglesia Católica es una de las razones por las cuales se gobierna con esta legislación. La Iglesia Católica considera, como San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del 32 al 33, el hombre sin casar se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Al contrario, el que está casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposa y está dividido. Un hombre no puede entregarse de manera tan plena e indivisa a las cosas de Dios y al servicio de los demás hombres, si tiene al mismo tiempo una familia por la cual preocuparse y de la cual es responsable, porque estaría dividido, como dice San Pablo. Por lo tanto, la Iglesia prefiere escoger a sus sacerdotes entre aquellos cristianos que decidan amar y servir a Dios con el corazón pleno, de manera exclusiva, sin dividir. Pero obviamente, mis queridos amigos, que no todo el mundo está llamado a la vocación sacerdotal. Por eso la Iglesia reserva el sacramento u orden sacerdotal exclusivamente para hombres que tengan el don de la continencia, es decir, hombres que puedan vivir el celibato. San Mateo 16:25, Jesucristo dijo: el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará.
La iglesia busca hombres que se consagren totalmente al servicio de Dios en la iglesia. Hombres valientes, capaces de dejarlo todo por amar a Cristo y de sacrificar la totalidad de su vida. Es muy importante, por lo tanto, tener eso claro. También es importante saber que la ley del celibato no condena el sacramento del matrimonio, ni considera que la familia es un impedimento para la santidad. Solo dice y prefiere permanecer célibe porque considera que es el mejor camino para el servicio del ministerio. Fíjense que Jesús no se casó porque él quería dedicar todo su tiempo y energía al servicio de Dios, con corazón indiviso. Y los sacerdotes imitan a Cristo. Eligen no casarse para imitar a Jesús, que vivió totalmente entregado a la salvación de las almas y al establecimiento del reino de Dios. Ellos libremente escogen ese camino de renunciar a esposa e hijas, porque es una decisión totalmente libre y va acompañada de 8 o más años de estudio donde se les muestra en qué consistirá la vida a la que quieren optar. ¿Qué es una vida fácil? No es una vida fácil, pero el sacerdote escoge libremente seguir a Cristo como el supremo amor de su vida y como hijos a las almas que Dios le confía. Y hay que ver cuánto bien nos hace un sacerdote entregado al servicio de la comunidad. Mucho bien, definitivamente. Desde que se ordenan, se colocan el sello del servidor público en la frente. Muchas veces no tienen horario y muchos desconocen ni se imaginan la gran obra de Dios en manos de estos hombres. No dejemos a nuestros sacerdotes solos. Oremos y seamos colaboradores y amables con ellos. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola.